El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia aptos para todo público. Bienvenidos, hermanos, a esta Santa Eucaristía correspondiente al domingo de Pentecostés. Que el Espíritu Santo se manifieste en la vida de cada uno de nosotros para provecho de todos. Jesús había prometido enviarnos su Espíritu. Hoy la Iglesia celebra el cumplimiento de esa promesa. Los hechos nos sitúan 50 días después de la resurrección, con ruido, viento, fuego. El modo de la venida no es tan importante, lo que importa es el resultado. El Espíritu Santo siempre enciende los corazones, quiebra los miedos, desata las lenguas, impulsa a anunciar con testimonio y audacia el Evangelio de Jesús. Hace que la humanidad vuelva a entenderse a través del lenguaje del amor. Que hoy también, ruidosa o silenciosamente, el Espíritu Santo llene nuestros corazones, de pie para recibir a quien recibe. Buenos días, hermanos. Nos disponemos, pues, a celebrar nuestra Eucaristía. Ya previamente nos han dado nuestras intenciones para esta misa. También cada uno de nosotros, de manera muy personal, ha de ofrecerla por aquellos que más desea, por aquellos que más necesita. Hoy nuestra iglesia celebra una fiesta muy especial, muy importante, que es la fiesta de Pentecostés. Es decir, anhelamos la presencia del Espíritu Santo en la iglesia y en nuestras vidas. Y hoy pedimos al Señor este don. Dispongamos pues nuestro corazón y nuestras mentes. Oh Espíritu Santo, Divino Paráclito, Padre de los pobres, Consolador de los afligidos, Santificador de las almas, aquí estamos en tu presencia. Tú que has llenado de inmensas gracias el alma de María e inflamado de santo celo los corazones de los apóstoles, dígnate también abrazar cada corazón con tu amor. Tú eres el Espíritu Divino. Fortifícanos contra los malos espíritus. Tú eres fuego. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Tú eres luz. Ilumínanos. Haznos conocer
las verdades eternas. Tú eres soplo lleno de dulzura, disipa las tempestades que levantan en nosotros las pasiones. Eres una luz, cúbranos con la sombra de tu protección. Vivifícanos con tu gracia, santifícanos con tu caridad. Gobiérnanos con tu sabiduría y sálvanos por tu infinita misericordia, para que no cesemos jamás de bendecirte, de alabarte y de amarte, primero en la tierra durante nuestra vida y luego en el cielo durante toda la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, que hoy es comunicado a la Iglesia como el día de Pentecostés, esté con todos ustedes y con el Espíritu. Hermanos, dispongamos nuestra mente, nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía. Acudamos a Dios por el perdón de nuestros pecados. Les invito pues que nos reconozcamos ante Dios y ante la Iglesia como pecadores. Hagamos examen de conciencia. En el principio, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas y de ellas, por la voz de Dios, brotó la vida. Hoy, al celebrar esta Eucaristía, pidamos que el agua que vamos a bendecir nos renueve en la gracia del Señor y nos recuerde que, por el bautismo, fuimos purificados y santificados. Invoquemos con humildad a nuestro Dios y Señor para que bendiga esta agua, con la cual seremos rociados en recuerdo de nuestro bautismo. Que Él nos renueve a fin de que permanezcamos fieles al Espíritu Santo que hemos recibido. Y después de una breve pausa en oración, hermanos, cada uno de nosotros, clamando a Dios su perdón y su misericordia, le pedimos que bendiga esta agua. Ella fue creada por ti, Señor, para dar fecundidad a la tierra y restaurar nuestros cuerpos con su frescura y su pureza. También, Señor, hiciste del agua un instrumento de tu misericordia cuando en el diluvio purificaste la tierra y le diste a la humanidad una nueva oportunidad para vivir en tu amor. Por ella, Señor, por el agua, libraste a tu pueblo de la esclavitud y apagaste su sed en el desierto. Por ella los profetas anunciaron la nueva alianza que habría de realizar con los hombres. Finalmente, por ella los profetas anunciaron la nueva alianza que habría de realizar con nosotros. Los profetas anunciaron, Señor, esta palabra, y con ella renovaste también nuestra naturaleza pecadora con el baño del renacimiento espiritual al ser consagrada por Cristo en el río Jordán. Que ella, Señor, que brotó del costado del Redentor junto con la sangre, nos recuerde ahora nuestro bautismo y renueve en nosotros la gracia de ser hijos de adopción, nacidos de la fe por la muerte y resurrección de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria.
Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia, extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa realizando entre tus fieles la unidad y el amor de la primitiva iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, nos sentamos, escuchamos la palabra. La primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, relata cómo el Espíritu Santo irrumpe sobre el cenáculo, lo sacude con fuerza de vendaval y lo enciende con llama divina. En la segunda lectura, tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, Pablo nos dice que los dones del Espíritu Santo son gracias para servir a los demás, por encima de nuestros diferentes talentos, tareas y responsabilidades. El Espíritu nos une en el cuerpo de Cristo. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos.
se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestras lenguas nativas? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones.
fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. El Evangelio de Juan nos trae una buena noticia. Jesús envía a sus discípulos así como Él ha sido enviado por el Padre, y para que puedan cumplir su misión, les da su mejor ayuda. Les comunica su espíritu. Escuchemos con atención. Los hijos de Dios. Aleluya, aleluya, hijos de Dios. Aleluya, aleluya, hijos de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de inmensa alegría. De nuevo les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, al principio de nuestra Eucaristía, tanto en la admonición inicial como también en la oración que yo hacía, distinguíamos que este día para la Iglesia es importantísimo.
es capital para la iglesia. ¿Por qué? Porque es el día en el que celebramos el don del Espíritu Santo para la iglesia, para el mundo entero y para cada ser humano en particular. ¿Quién es el Espíritu Santo? Algunos entendidos, ¿verdad? Padres de la iglesia lo han llamado el olvidado, porque siempre pensamos en el Hijo, siempre pensamos en el Padre, casi nunca pensamos en el Espíritu Santo. Los católicos creemos en un Dios que es tres en uno. Lo llamamos Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de repente, si bien para nosotros se complica un poco entender esta realidad, recordamos que es algo que trasciende al ser humano, que va mucho más allá de la comprensión del hombre. ¿Por qué no lo podemos entender? Porque nosotros no podemos entender cómo una persona humana puede hacer tres y una a la misma vez. Pero Dios no es humano. Y por consiguiente no entra dentro de las categorías que nosotros podemos aceptar como naturales. A veces eso es lo que nos hace que nos cueste entender este gran misterio. Ahora bien, no le decimos misterio porque sea algo incomprensible. Le decimos misterio porque es algo que va mucho más allá de la comprensión y de la dinámica humana. En alguna ocasión, yo les he contado a ustedes acá una historia que aparece en un libro escrito por San Agustín de Hipona, ¿verdad?, llamado Las Confesiones, donde él habla de que él un día tenía precisamente esta crisis, esto de no entender cómo Dios podía ser tres en uno al mismo tiempo, y entonces tuvo una visión, o más bien un sueño, y dice el mismo santo que en el sueño él iba caminando por la orilla de la playa, por la orilla del mar, en la playa, tú sabes, en la arena, y tal y qué sé yo, y cuando va caminando ve a lo lejos a un niño tratando de, metiendo agua del océano a un huequito que él había hecho allí en la arena, ¿no? E iba y venía, y entonces el santo se le acerca y con una sonrisa le dice: bueno, ¿qué estás haciendo? Es imposible que tú puedas meter todo el agua que está allá en ese pequeño hueco que tú has hecho en la tierra. Y entonces dice el santo, que el mismo niño le respondió entonces: de la misma manera que tú quieres meter en tu mente a Dios. O sea, no cabe Dios en la mente humana, Dios trasciende la mente humana, porque simplemente Dios no es humano. No es como nosotros, limitados, imperfectos. No, los seres humanos somos, estamos limitados por categorías que son netamente humanas. Dios no es como nosotros. Por eso lo llamamos misterio, porque por más que tratemos de ahondar en Dios y por más que le conozcamos, nunca le podremos conocer total o completamente. Pues bien, hoy en la palabra, la Iglesia, en primer término, nos ha regalado en el texto de los Hechos de los Apóstoles cómo aconteció aquel primer Pentecostés. Y hay algunos datos que traemos a referencia del texto. Primero, dice San Lucas que los discípulos estaban reunidos en el cenáculo, encerrados por miedo a los judíos. Si ya hacía poco tiempo que Jesús había pasado por el suplicio de la cruz, lógicamente ellos continuaban juntos, pero estaban asustados. Y estar asustados les impedía salir de aquel sitio donde estaban ellos escondidos. Sucede esto de que, como decía Luisa en la admonición, como una ráfaga de viento entra Dios en aquel sitio, se posa sobre cada uno de ellos
como en forma de lenguas de fuego y los saca de aquel lugar de encierro. Les da la fuerza, la valentía y la fe necesaria para poder vencer aquel momento de temor. Luego dice también la palabra que la gente que estaba en Jerusalén en ese momento, porque estaban celebrando el Pentecostés judío precisamente, era gente de muchos sitios, pero judías al fin, que hablaban diferentes lenguas y ellos podían entender a los discípulos hablar o podían entender lo que decían a pesar de que eran en lenguas distintas. El día de ayer, en la vigilia, nosotros leíamos un texto del capítulo 11 del libro de Génesis, que nos habla de la construcción de la torre en Babel. Y cuenta la palabra que había una ciudad llamada Babel y los hombres decidieron construir una torre tan alta que llegara hasta a la altura de Dios. No lo hacían para conocer a Dios, lo hacían para competir con Dios. Ellos le dirían a Dios: mira Dios, ya estamos a tu altura, de tal manera que ya no tenemos por qué obedecerte, ni por qué hacer las cosas como tú quieres, porque están igual, tú y nosotros. Y cuenta la palabra entonces que por esta intención de aquellas personas, Dios confundió sus lenguas. Y desde ese momento les hizo imposible el poderse comunicar entre ellos. Pues si bien Babel representa incomunicación, si bien Babel representa confusión, nos damos cuenta que el Pentecostés representa todo lo contrario. La capacidad para poderse comunicar, orden, estabilidad. De allí que dice el texto bíblico que cuando eran lenguas distintas, todos podían entender a los discípulos. Yo me ponía a pensar precisamente en esas tantas lenguas distintas, tanto las de Babel como aquellas de las que habla el Señor allí en Pentecostés, y pienso al respecto de esto que ciertamente hoy también hay situaciones que al hombre confunden y situaciones que al hombre le permiten poderse encontrar, comunicar, coincidir. En el mundo nuestro, ciertamente hay muchas cosas que llevan al hombre a no entenderse con los demás hombres. Esto mismo, ¿verdad?, que les hago referencia, nos debe llevar a preguntarnos qué cosa tenemos nosotros en la iglesia y en la sociedad que impiden comunicarnos, que impiden entendernos, que impiden ser una sola iglesia o una sola familia. Porque entiendo cabalmente que esa confusión que a veces sucede es no porque Dios sea ausente, sino porque nosotros no le damos cabida a Dios. Hay una canción bastante vieja que dice algo así como que hablamos de Dios, pero no le dejamos hablar a Él. Nos encontramos o nos reunimos en nombre de Dios, pero no le dejamos entrar a Él. Esta fiesta de hoy es una exigencia para el cristiano, para que le permita a Dios hablar y entenderse entre ellos, para que le permita a Dios entrar y reunirse, amarse, comprenderse entre ellos. Por eso les digo yo, ¿verdad?, que innegablemente Babel y Pentecostés son las dos caras contrarias de una misma moneda. Una es confusión, otro es entendimiento. Uno es incomunicación, el otro lógicamente es comunicación, y es Dios quien confiere este don. También esta lectura, ¿verdad?, viene a presentarnos esta fuerza que Dios da a la gente, aquella reunida en el cenáculo, y que les permite salir de su enconchamiento, de su temor.
la misma fuerza que hoy por hoy la iglesia necesita. Por eso el Papa Francisco nos está hablando a nosotros que la iglesia es una iglesia en salida. De estas 4 paredes no se hicieron para contener la fe, ni para enconcharse los cristianos que tenían temor de salir afuera a compartir su fe, sino más bien que se hicieron para celebrar la fe, para fortalecer la fe, de modo que al salir nosotros llevemos a Dios a los demás. La iglesia siempre ha entendido esto, pero no lo ha asumido. De suyo nosotros, a esta celebración que estamos celebrando, valga la redundancia, le damos varios nombres. Bíblicamente, por ejemplo, se le da el nombre de fracción del pan, le llamamos Eucaristía, le hemos llamado convite espiritual, le llamamos misa. ¿Por qué le llamamos misa? La palabra misa es una palabra que viene del latín, de la palabra misae, porque antiguamente cuando se celebraba la misa en latín, al final de la misa, el sacerdote decía a la gente, ite misae, y la gente lo único que le quedó fue la palabra misae, misa. Pero resulta que la palabra misae significa misionar. Porque la iglesia, luego de que celebraba, le decía a sus fieles, vayan y misionen, vayan y compartan la fe. Siempre la iglesia lo ha entendido, solo que los cristianos no lo asumimos. En estas fiestas para pedirle a Dios que nos permita asumir esta necesidad, este mandato del Señor. Pasamos al segundo texto bíblico, ¿verdad? De San Pablo. San Pablo tiene algunas cosas que nos regala hoy la iglesia para nuestra comprensión. En primer término, dice el apóstol que el Espíritu Santo es el mismo don, solo que se expresa, dice el texto bíblico, en diferentes servicios. Más adelante habla diferentes actividades, luego también dice diferentes dones, pero es un solo don que se diversifica. Y se diversifica ¿para qué? Dice el mismo apóstol, para bien de la iglesia. Para bien de la iglesia. La iglesia entiende que todos los dones, todos los carismas, todas las actividades que están en ella, están no para competir entre sí, sino para el bien de la iglesia. A veces sucede que en las parroquias los grupos, los movimientos o las personas compiten pensando que lo que ellos hacen es mejor que lo que el otro hace para la iglesia. Cuando dice la palabra misma, todo es para el bien único de la iglesia, porque es la intención del Espíritu Santo, que la iglesia se crezca, se robustezca, se fortalezca a partir de las diferentes actividades, carismas y dones. Nosotros, escuchando esto, deberíamos entender que primero todos tenemos en la iglesia un lugar que se nos dio cuando fuimos bautizados. Segundo, que la iglesia es como el cuerpo, y eso mismo lo dice el texto bíblico de hoy, donde cada miembro del cuerpo tiene una función distinta, pero si no está, el cuerpo está incompleto. Yo he escuchado a algunos cristianos decir, no, es que yo no hago esto porque lo que yo hago es mejor o más importante que lo que él hace. Qué ilusos, qué distantes están de la verdad que la iglesia misma contiene como riqueza. Todo le sirve a la iglesia porque sirve para santificar.
A lo mejor tú, porque tú tienes tus cualidades particulares, tus disposiciones particulares, encuadras más en un sitio que en otro, en una actividad que en otra, pero todo el bien que tú haces es tan positivo como el bien que hace el otro. ¿Saben una cosa? La iglesia desde siempre ha tenido que enfrentar esta situación. De suyo les cuento un poco. El mismo San Pablo, en la carta a los Corintios, hace un desglose de los diferentes dones que existen. Y él, con toda inteligencia y con toda intención, pone al final de todos los dones el don de lenguas. ¿Y por qué lo hace? Porque la gente en la comunidad de Corinto pensaba que el don de lengua era el don más importante. Y por consiguiente lo falseaban. Hacían ver que estaban hablando en lengua, pero era mentira. Y lo estaban haciendo para que la gente dijera, oye, este que está aquí está más tocado por Dios que los demás porque habla en lenguas. San Pablo dijo, pues no. Todos los dones son importantes porque Dios de todos los dones saca una bendición para la iglesia. Y eso tenemos que entenderlo. Padre, pero ¿cuál es mi lugar en la iglesia? ¿Cuál es mi posición en la iglesia? Ese tienes que encontrarlo tú a partir de tus prerrogativas, de tus dones, de tus capacidades. De que lo existe, de que existe, existe. Y de que está, está. Porque en la iglesia nadie sobra y todos somos importantes. Inclusive se me está ocurriendo que la semana que viene nosotros, yo le voy a pedir a los hermanos catequistas que me ayuden a esto, en un ala de la parroquia, vamos a poner todas las pastorales que podrían haber en una parroquia con su significado y una oportunidad para que nosotros podamos ir construyendo a partir de eso. Para que cada quien se encuentre y diga, este es mi lugar en el cual yo voy a servir a la iglesia, en el cual yo voy a crecer dentro de la iglesia, porque eso es más importante, crecer para podernos dar. Luego, San Pablo, en el texto bíblico de los Corintios, habla de cómo Dios con su presencia rompe todo lo que sirve desde la mentalidad de los hombres para diferenciar o dividir. Por eso Pablo dice, ya no somos judíos, ya no somos paganos, ya no somos libres, ya no somos esclavos, todos por el bautismo somos de Dios y somos iglesia. Hoy podríamos decir, no debería o no puede haber nada que nos diferencie entre nosotros. Si todo lo que se hace sirve para que la iglesia se mantenga y cumpla su función de santificación. Porque la iglesia, nuestra iglesia, fue hecha por Jesucristo para santificar a los hombres, para llevarnos a la presencia de Dios. Por consiguiente, dentro de la iglesia y por la función del Espíritu Santo, todo lo que se haga de bien conviene a ella, le es necesario para que ella cumpla con la misión que Dios mismo le ha encomendado. No estamos acá por casualidad, estamos aquí porque Dios quiere que sea así. Precisamente, hermanos, hablando de dones, de carismas, de llamados, cada quien, como le decía, desde lo que su corazón le indica y le dice, puede decir, este es mi lugar y en este lugar y de esta forma yo puedo acercarme más a Dios, puedo crecer más en la fe, puedo santificarme, puedo luego servir a Dios en la iglesia aquí o allá. Quiero entonces precisamente llamar a los hermanos de las comunidades catecumenales, ya ellos nos han invitado varias veces y recuerda que en alguna ocasión yo les he dicho a ustedes que ellos son enviados por la iglesia acá a Santa Bárbara para darnos un servicio que se transforma, se convierte en un don que nos permite vivir de una forma particular la fe para luego también compartirla con los demás.
les doy la palabra a ellos, escuchemos la invitación que nos tienen. Bueno, buenos días. Como le decía el padre, nosotros hemos sido enviados acá por la iglesia, nos envía el obispo, no porque seamos mejores, sino porque venimos en una misión, somos siervos inútiles. Somos 6 catequistas, mi esposa Roselín y yo, tenemos 2 hijos, Rafael e Isabel. Daniel está casado con Andrea, su esposa no pudo estar aquí hoy, tienen 2 hijos, Lucas y Juan Marco, y hay también 2 catequistas que son solteros, que son Saúl, Enrique y Manuel de Jesús. Ellos no pudieron estar hoy aquí por causa ajena a su voluntad, pero en espíritu también nos acompaña a nosotros, rezando. Como les decía, venimos enviados por la iglesia. Estamos aquí, el Señor ha escogido Santa Bárbara para una catequesis. Estas son unas catequesis post-bautismales, son para jóvenes y adultos, no son solo para jóvenes, son catequesis para jóvenes y adultos a partir de los 13 años hasta los 110, hasta la edad que tenga, eso no importa. Estas catequesis son existenciales porque tratan de tu vida y de la mía. Esta catequesis, si el Señor te llama, es porque vienen en tu auxilio, como también ha venido en un momento en el mío. Yo, ¿qué les puedo decir? Yo era un joven, vivía en mi familia normal, mi papá tenía un buen trabajo y llegó el tiempo de que mi papá queda desempleado. Y bueno, ya las cosas se pusieron más difíciles, pero seguíamos viviendo en el mismo sitio donde estábamos cuando mi familia estaba más o menos acomodada. Yo así fui creciendo, no me fui dando cuenta de muchas cosas, pero esto me hacía sufrir porque la precariedad me hacía sufrir. Yo no quería esto, pues yo quería que mi papá tuviera dinero como mis amigos y que yo pudiera tener las cosas que ellos tenían. Así fui creciendo y entonces me dije, bueno, yo voy a estudiar y voy a tener dinero porque el dinero me dará el ser alguien. Yo voy a ser alguien teniendo dinero. Y yo me vine para acá, para Maturín, estudié, me puse a trabajar y me gradué. Y entonces mi proyecto de vida, que no estaba Dios en ningún lado, era trabajar, tener dinero, porque el dinero me daría la felicidad. Y resulta que teniendo el dinero, todo lo que hacía era vivir para mí, porque me había hecho Dios de mi vida. Todo para mí, novias para mí, carro para mí, dinero para mí, fiestas, y en eso se me iba la vida. Y el Señor, en un momento puntual de mi vida, en el cual yo me encontraba en un sufrimiento porque ciertamente tenía dinero. El trabajo que conseguí tenía un buen sueldo, tenía un buen cargo y esto también me daba prestigio. Pero no me sentía bien, no era feliz. Ya yo ayudaba a mi mamá, si quería una nevera, a mi hermano. Ya eso lo había logrado, pero no era feliz. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Porque si el proyecto que yo tenía, ya yo lo logré, me compré un carro nuevo de agencia, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué no me siento completo? Entonces, en este sufrimiento que andaba, porque cuando andaba buscando el dinero y vivía para mí, también tuve una hija y la abandoné. Pero como vivía para mí nada más, y ese no era mi proyecto no era casarme y tener hijos, yo seguí mi proyecto que era tener dinero. Entonces, como le decía, me sentía mal, comencé a sufrir. ¿Cómo es posible que yo abandone a mi hija? ¿Por qué he hecho eso si mi papá ha estado siempre conmigo, mi familia? ¿Tá? Y me invitan a una catequesis, como esta catequesis que le estamos invitando, en una iglesia católica. Y yo, pero ¿cómo voy a ir si yo no soy católico? Toda mi familia ha sido siempre la iglesia evangélica, ¿qué voy a hacer yo allá?
con una serie de prejuicios contra los sacerdotes que tenía yo. Yo digo, no, no voy a ir. ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer allá? Pero al Señor no le ha importado nada esto y me ha llevado. He escuchado una catequesis, ¿verdad? He podido ver que el Señor no me había dejado solo y que nada de esto era porque el Señor no me quería, que el Señor había permitido todo esto en mi historia porque tenía algún sentido. Y yo he escuchado esta catequesis, he entrado en la iglesia me ha acogido. Y todos estos prejuicios que yo tenía los consultaba también con el padre aquel entonces, que era el padre Arturo. Conocí al padre Arturo, aprendí muchas cosas de él. Luego al padre Gustavo, al padre Reinaldo también. Y siento hasta cierta amistad y estoy conociendo al padre Napoleón y aprendo siempre muchas cosas de ellos. Hice la primera comunión porque yo solamente estaba bautizado, la iglesia me acoge, hice la primera comunión, luego hice la confirmación, el Señor también en la iglesia me regaló un matrimonio, 2 hijos, y bueno, ciertamente el Señor ha ido cambiando mi vida poco a poco porque hay muchas cosas que no entendía, y poco a poco el Señor me las ha ido mostrando. Ya tengo 10 años en la comunidad, donde tengo un grupo de hermanos que me ayudan, que también me sostienen, me comprenden, saben por qué sufro. Y bueno, esta es un poco mi historia, quería compartirla con ustedes, para que vieran que de esta forma la iglesia ayuda. Por este caso mío, que yo no conocía la iglesia, ¿verdad? A través de esta catequesis. Estas son las catequesis que le venimos a traer a cada uno de ustedes, a sus familiares, no sé, ya el Señor tiene predestinado a quien sea. Yo sufría porque estaba solo, porque pensaba que el dinero me iba a dar la felicidad, el prestigio, tener ropa de marca, un carro, y entonces cuando lo consigo, me siento igual incompleto. Es posible que tú sufras también, porque tus hijos no son como tú quieres, porque de repente se han ido del país y te quedas solo, o tal vez sufres también por la precariedad y te vives pensando, ¿será que me tengo que ir? ¿Pero cómo me voy? ¿Será que me quedo? Puedes sufrir también porque no soportas a tu esposa o a tu esposo, porque no es como tú quieres, porque en realidad lo que pasa es que nosotros tenemos un proyecto, así como yo lo tenía, de cómo yo iba a ser feliz, y resulta que no es así, que el Señor nos va dando todo esto. Y también tenemos un proyecto de cómo tiene que ser el otro, cambiarlo para que yo lo pueda amar. Bueno, estas catequesis vienen en tu auxilio, no vienen a cambiarte, vienen a formarte, a formarnos como cristianos, a ir poco a poco entendiendo lo que el Señor quiere ir haciendo con nosotros. Ánimo, yo les invito a que puedan venir. Vamos a estar aquí todos los martes y los jueves a las 6 de la tarde. Son bienvenidos todos ustedes, y si hay alguien también que quiere invitar, bueno, bienvenidos también. Muy bien, entonces ratificamos esta invitación que nos han hecho Roberto y los demás catequistas. Nos ponemos de pie, hermanos. En el día de Pentecostés, la Iglesia hace memoria de las maravillas que el Espíritu Divino realizó al inicio de la evangelización. Renovemos nuestra fe y reavivemos la gracia recibida en los sacramentos del bautismo y de la confirmación. Ahora, hermanos, renovando nuestro bautismo, vamos a preguntar como siempre, ¿crees? ¿Renuncias? Entonces, a cada pregunta nosotros vamos a responder con fuerza, con convicción, sí, y con el verbo.
Renuncias sí renuncio en singular. Crees sí creo. Quieres sí quiero. Hermanos, renuncian a Satanás. Esto es el pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como ofuscación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio del amor y de la fraternidad. Renuncian a sus obras, que son envidias y odios, perezas e indiferencias, cobardías y complejos, tristezas y desconfianzas, injusticias y favoritismos, materialismos y sensualidades, y respetar la naturaleza que es creación amorosa de Dios, a la falta de fe, de esperanza y de amor. Renuncian a todas las seducciones, como pueden ser el creerse mejor que los demás, el creerse que ya están convertidos definitivamente, el quedarse en las cosas, medios, instituciones, métodos y reglamentos y no ir por Dios. ¿Renuncian? Ahora pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que por obra del Espíritu Santo nació de la Santísima Virgen María, que pasó por la tierra haciendo el bien, que murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que habló por los profetas, que anima y santifica a la Iglesia, que ustedes recibieron de un modo singular en el día de la confirmación, como fue dado a los apóstoles en el día de Pentecostés. Sí creo. Hermanos, ahora respondemos sí quiero. ¿Quieren seguir siendo fieles a la gracia recibida? Sí quiero. ¿Quieren seguir anunciando con la vida la presencia renovadora del Espíritu Santo? ¿Quieren vivir la alegría de la fe en comunión con toda la Iglesia, con el Papa, nuestros obispos y con cuantos anuncian el reino de la paz y de la verdad? ¿Quieren dejarse iluminar y guiar por la luz y por la fuerza del Espíritu Divino que se nos ha dado a todos? Digan conmigo, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Don de la sabiduría. Es un soplo del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente, por lo que nada manchado llega a alcanzarla. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad.
Danos, Señor, el don de la sabiduría para que podamos ver todas las cosas a través de tus ojos y seamos impulsados a buscarte sobre todas las cosas. Digan conmigo, amén. Amén. Don de entendimiento. Nos lleva a tener una mirada penetrante, intuitiva y profunda de Dios y sus misterios, de su palabra de vida. Señor, danos el don del entendimiento, que podamos sumergirnos en tus misterios, leer los acontecimientos en clave de Dios y darle una mirada contemplativa a cada situación de nuestra vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Don de consejo. Nos capacita para oír la voz de Dios en las situaciones difíciles de la vida, para encontrar la decisión correcta, pronunciar la palabra justa y obrar rectamente. Nos permite situar la vida dentro del plan de Dios. Danos, Señor, el don del consejo para que podamos en cada momento de nuestra vida seguir el camino que más concuerda con tu gloria y el bien de los demás. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Don de ciencia. Nos lleva a conocer rectamente las cosas creadas por Dios. Señor, pedimos para nosotros el don de la ciencia, para que a través de la grandeza y hermosura de las criaturas lleguemos por analogía a contemplar a su autor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Don de fortaleza. Nos alienta continuamente y nos ayuda a superar con fe las dificultades. Necesitamos este don para hacer frente a tantas cosas que nos quieren apartar del proyecto de Dios y de nuestra fidelidad hacia Él. Danos, Señor, el don de la fortaleza. Danos la constancia y la perseverancia para alcanzar, ayudados por ti, la santidad a la que nos llamas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Don de piedad. Nos sitúa en clima amoroso, respetuoso, filial y fraterno. Nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su padre. Nos lleva a exclamarle, Abba, papá, papito. Señor, danos el don de la piedad. Permite sentirnos como hijos de un mismo Padre. Anima todas nuestras relaciones contigo, con los miembros de nuestra familia humana y los seres de la creación. Que podamos considerarnos siempre como grandes bienes de tu casa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Don de temor de Dios. Nos capacita para vivir en actitud de veneración. Recrea el corazón, da contento, regocijo y largos días. Para el que teme al Señor, todo irá bien. Danos, Señor, el don del temor de Dios. Indúcenos siempre a huir de las ocasiones de pecado para reconocerte como nuestro Señor y agradarte en todo momento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos,
Como respuesta a la palabra proclamada, elevemos al Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones. Respondamos a cada petición. Envíanos tu Espíritu Santo. Envíanos tu Espíritu Santo. Que con la ayuda del Espíritu Santo la Iglesia viva en fidelidad a la alianza que Cristo selló con su sangre. Envíanos tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo ayude a los cristianos a asumir su responsabilidad apostólicas, cívicas y humanas. Envíanos tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo dé vigor a los que ven declinar su fe, a los que están cansados o tristes. Envíanos tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo restaure la paz en los corazones y la conceda a los pueblos que están en guerra. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que la vida de Cristo se manifieste en los difuntos que esperaron durante su vida ver a Dios. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo de Dios, con sus dones, nos ayude a hacer fermento de unidad en el mundo. Envíanos tu Espíritu Santo. Hermanos, ponemos en las manos de Dios nuestro Padre, invocando el don del Espíritu, para todos aquellos que en esta parroquia de Santa Bárbara asumen la encomienda de la predicación, de la enseñanza, de la catequesis, de la guiatura. Roguemos al Señor. Envíanos tu Espíritu Santo. Ponemos de manera especial al Señor estas catequesis existenciales para que saque frutos para nuestra gente. De tal manera que el Señor se haga presente en ellos, en sus corazones, y les haga conocerle aún más. Roguemos al Señor. Envíanos tu Espíritu Santo. Oramos por tus hermanos difuntos, pidiendo al Señor para ellos la vida eterna. De manera especial, Valmore Centeno, Ivonne Ramírez, el Noé Centeno, José Solórzano, Dora Pérez, Ana de Pérez, Orlando Pérez, Nilda Muñoz, Humberto Muñoz Mejías, Osbelia de Lourdes Muñoz Ayala. Roguemos al Señor. Envíanos tu Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros pide a Dios aquello que más desea o necesita, sabiendo que el Señor le escucha. Envíanos tu Espíritu Santo y haz que su presencia activa en nuestra historia convierta los corazones a ti y nos acerque a todos a la santidad a la que tú nos llamas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, presentemos ante Dios nuestros dones, nuestras ofrendas.
Tu querer, haz lo que está en tu corazón y que cada día pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Oren, hermanos, para que el sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el Espíritu Santo nos haga comprender mejor, según la promesa de tu Hijo, el misterio de este sacrificio y toda la profundidad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, reveló a todos los pueblos el misterio de Dios y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, lejos está el cielo y la tierra, de tu gloria, Hosana, Hosana, Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida acá en el domingo. En este día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de esta iglesia sacramento de unidad para todos los pueblos, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de aquellos por quienes te ofrecemos esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Bárbara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su enseñanza como hermanos, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. La gloria siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Cristo el Señor, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Tan cierto como las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que te canto te puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que te canto le puedes oír, le puedes sentir.
desoír. El pecado me puedes oír. Señor Jesucristo, hermano, en este día tan especial para la Iglesia, porque es domingo, día cuando celebramos la resurrección, y de manera especialísima, día cuando celebramos la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia, queremos darte gracias por habernos acompañado en esta celebración, por tu presencia, Señor, que santifica, dignifica, eleva, nos mueve a la santidad y nos acerca a la salvación. Hoy, Señor, te nos has dado de muchas maneras, en especial a través de la palabra, de estos dones, y a través, Señor, de la comunión sacramental, te has hecho presente. Algunos hermanos nuestros no han podido comulgar. ¿Tú sabes por qué? Porque tú les conoces. Mas sí queremos pedirte, Señor, para todos ellos, que derrames tu Espíritu Santo, que nos adornes con tus dones a todos, que nos des tu fuerza a todos, que como iglesia podamos, Señor, vivir la alegría renovada de la fe y de la vivencia a la que nos invitas. Fortalécenos, Señor, en este día, siempre, y envíanos para que el mundo conozca a través de nuestra palabra y de nuestra vida tu verdad, que es la verdad. A esta comunidad de Santa Bárbara la ponemos en tus manos, Señor, para que tú, regalándonos el don del Espíritu, así como lo hiciste en Pentecostés, convierta, transforme los corazones de cada persona que habita en este lugar. Amén. Amén. Oremos. Señor, tú que nos concedes participar de la vida divina por medio de tus sacramentos, conserva en nosotros el don de tu amor y la presencia viva del Espíritu Santo, para que esta comunión nos ayude a obtener nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, ya para concluir nuestra Eucaristía, ratifico la invitación a la catequesis jueves, martes y jueves a las 6 de la tarde. De un lado eso, por otro lado, también recuerdo que estamos en esto de los bonos para ayudar a la construcción del seminario. Hoy se hace en el seminario un domingo familiar. Vamos a rezar para que sea fructífero, para que sirva de bien para la labor que se quiere realizar. No obstante, también nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena, ¿verdad? Son 50 bolívares, ya sabemos, podemos irnos poniendo como nos convenga. Lo importante es ponerlo para que nosotros, en nombre de la parroquia de Santa Bárbara, hagamos llegar este dinero al seminario y se use para lo que ellos tienen proyectado, que es, como les dije la semana pasada y en otras ocasiones, construir las aulas o los salones de clase en el seminario. Tercero, ¿verdad? Más que todo esto va dirigido a los adolescentes, a los jóvenes, sea los que están de este lado, sea los que están acá en el coro. El año pasado se hizo aquí en Santa Bárbara un encuentro entre las parroquias foráneas y también de nuestro pueblo, ¿verdad? Asistimos a un encuentro de jóvenes, la parroquia de Aguasay, de Tejero, Punta de Mata, Santa Bárbara. Esperamos este año
se acerquen también las parroquias de Caicara y de Jusepí. Lo cierto es que para esa actividad hay que prepararse la parte logística y también lo que se va a hacer dentro de la misma, que son los cantos, bailes, cosas de ese tipo. Entonces yo quisiera contar lógicamente con los jóvenes, con los adolescentes, con esa fuerza que ustedes tienen, ¿verdad? Yo ayer yo me quedé maravillado cuando iba a comprar una cosa allí en el Rincón de Coro y salió la película que estaban haciendo allí, que yo no sé dónde había tantos muchachos, y muchos de esos muchachos están aquí. Así que yo espero, con la misma energía que van para la película, ¿verdad? Y gastan su tiempo en eso, también lo gasten en estas cosas que son de Dios. Así que yo espero contar con todo lo que vi, porque yo lo vi a todos. Aquí yo estoy viendo a todos los que vi ahí. Y sé quiénes son, y ellos también saben que yo los vi. Dense por visto y dense por aludido. Acompáñenos en la actividad que necesitamos hacer, porque es algo de nuestra iglesia. Eso va a ser para finales de mes, así que tenemos bastante tiempo, ¿verdad? De reunirnos para organizar y proyectar lo que vamos a hacer. Yo les propongo entonces una cosa, ¿verdad? Durante esta semana, los sacerdotes nos vamos de retiro, todos los sacerdotes de la diócesis nos vamos de retiro a Caripe, retiro espiritual. Nos vamos el lunes, regresamos el viernes. Así que a los muchachos yo les invito a que el sábado próximo, a eso de las 9 de la mañana, se reúnan conmigo acá en el templo para organizar esa actividad. ¿Ok? Te lo voy a pedir una vez, que es esta vez. No voy a traerlo a ustedes, no, porque así como usted tiene, con el mismo afán que usted hace las cosas que no son de Dios, haga también las de Dios, con la misma gana y con la misma entrega. Así que los sábados a las 9 de la mañana los espero aquí. Sí, a las 9 de la mañana. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseos a ustedes y permanezcan para siempre. Nos podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Después del canto. Son del amor. Thank you.